Esto primero impacta en 150.000 jubilados máximo. 150.000 exclusivamente porque son los que no aceptaron la reparación histórica. Y tienen juicio en trámite. Porque son... Aquel que nunca litigó y no acordó la reparación histórica. No, eventualmente puede haber algún caso, pero son los jubilados entre el año 2002 y 2008. Vale decir que vienen tramitando ese pago incorrecto. ¿Por qué? Porque el cálculo que se hace indebidamente, o que pretende hacer indebidamente el gobierno, es sobre el haber inicial del jubilado. Claro, esto es lo que está reclamando Blanco y el resto. Sí, sí. Ya que en el periodo 1995-2008, tal cual lo decía correctamente, el índice IXBI, que es la variación del salario del trabajador de la industria y de la construcción, aumentó, reajustó, digo el número redondo, 430%, y el RIPTE, que es el índice de variación del salario del trabajador con empleo estable, aumentó solo el 170%. En realidad lo que impidió la Corte es que bajaran, es decir, que se hiciera una quita en las liquidaciones de las sentencias, porque hasta ahora los 700.000 juicios que se plantearon y se pagaron, ya se hizo con el IXBI, no hubo ningún problema. Lo que pretendió hacer el gobierno ahora, y es la crónica de una muerte anunciada de este fallo, porque la Corte no podía contradecir su propia doctrina, y lo invoca muy claramente en el caso Elif del 2009, y también menciona el caso Badaro, al cual alude también el voto en disidencia del presidente. Ahí en el caso Badaro, recordemos que se utiliza la misma fórmula donde se dice, por ahora, en el primer caso, le damos la razón a Adolfo Badaro en agosto del 2006, pero para los otros Badaro, esperemos que el Congreso de la Nación sancione una ley. Cosa que no pasa, y en razón de que no pasó durante más de un año, el 27 de noviembre de 2007, después de las elecciones, por eso la Corte siempre tiene sus razones políticas, se dicta el segundo caso Badaro, donde dice, bueno, no dijeron nada, hay que ajustar el 88.5. 2007. 2007. Y en el 2008, ¿qué hace el Ejecutivo? Manda una ley, cumple con la manda original y sale la ley de movilidad, con una fórmula bastante estrafalaria, polinómica, que de todos modos empató en el largo plazo con la inflación, cosa que no pasó con la nueva fórmula que se sancionó en el 2017. Vale señalar y repetir, porque esto generó gran ansiedad en los jubilados, se habló mucho, se circunscribe a eso, evita que los jubilados que tienen que cobrar su liquidación pierdan el 45-50% de la misma. No tiene otra repercusión en cuanto a la dramatización, el acting que hicieron funcionarios diciendo que el costo fiscal que quiebra el sistema. Todos los funcionarios que vengo conociendo, y hace 40 años que estoy en esto, así que conocí de todos los colores, dicen lo mismo. Es decir, cuando son oficialismo, lo decía Bocio con las dos medidas para mejor proveer en el caso Badaro. Si le pagamos a todo, quiebra el sistema. Los muchachos de ahora dicen exactamente lo mismo. Y la lectura política, siguiendo el razonamiento de ustedes, que hay que tener presente, es que la Corte, esta Corte, tiene otros casos cuyo costo fiscal sí es importantísimo, que son, por ejemplo, el caso Harman, que proviene también de la Sala Segunda. El caso Harman dice que la tasa de sustitución tiene que ser el 70%. Hoy, cuando un activo se jubila, cobra el 50%. Lo que dice
ese fallo es que no puede ser menos del 70%. O sea, no es el 82, pero no es menos del 70 y en ningún caso puede ser el 50 o el 60. Exactamente. Y si eso se aplicase a todos, el impacto fiscal sería enormemente mayor. Estamos hablando de 6 millones de jubilados y pensionados. Claro. A los cuales habría que ajustarle lo que perciben hoy. Exactamente. Porque están cobrando menos que el 70% de lo que cobra el activo mientras desenvuelve su vida laboral. Y tiene otro caso de un alto costo, que es el caso Fernández Pastor, que tiene que ver con la nueva ley de movilidad y los puntos que se perdieron en el empalme respecto a la ley que regía hasta septiembre de 2007. El empalme es que entre septiembre de 2007 y marzo, 2017 y marzo del 2018 quedaron vacantes, es decir, no tuvieron reajuste los jubilados, se aplicó mal la nueva fórmula y eso implica también un costo fiscal enorme, porque pensemos 4, 5, 6 puntos también para los 6 millones de jubilados y pensionados. O sea, para todo el mundo, lo cual sería definitivamente mucho más gravoso para las cuentas públicas. Exactamente. Ahora, digo, a ver quienes juegan al truco, que son muchos. La Corte mostró un 3, pero tiene 2 7 bravos y hasta un ancho de espada. Es buena la analogía, queda claro, Pau, siempre es bueno tener un especialista y mucho agradezco a Lourdes por el contenido técnico. Lo que da la sensación, vas a coincidir conmigo, Paola, es que efectivamente, mientras hablaba Semino y lo escuchábamos a Lourdes, estas son causas añejas. Los afectados son un colectivo que en general no tiene mecanismo de extorsión o presión. Hoy vimos la plaza, digamos, del Obelisco colmada por organizaciones sociales pidiendo cosas. Los jubilados habitualmente no hacen eso. Así es. En el 2013, cuando se inicia el caso Blanco, que dice, miren, me están liquidando un haber que en realidad no me corresponde más, el titular de ANSES era Sergio Massa. O sea, Massa es el que no liquida como corresponde a Blanco. Así es. Uno podría deducir. Bocio es el que decía que esa aplicación, si se rigiera el Badaro, que nunca pagó, quebraba el sistema. Los actuales dicen, esto es un fallo que atenta contra las cuentas públicas. Sí, la sustentabilidad Lo que quiero marcar es, la política miró por otro lado. Los gobiernos de Néstor, Cristina, Mauricio, por poner nombres propios, en todos los casos quisieron evitar pagar en tiempo y forma lo que no hay tiempo de espera. Porque un jubilado en muchos casos litigando muere, aunque tenga la razón, y se la den en primera y en segunda instancia, porque a la Corte llega uno en 1 millón. Así es. Y no es colectivo, y es lo que usted marca, es blanco, aunque los integrantes de la Corte le dicen al resto de los juzgados, a partir de ahora esto es lo que se va a homologar, por lo tanto no pueden hacer otra cosa. ¿Está bien? Así es. Y Paulino, yo que tengo muchas más juventudes acumuladas que ustedes, recuerdo a su vez que también con Menem hubo un caso, un leading case, como los que estamos hablando, que fue el caso Chocobar. Hoy si hablamos del Chocobar, hablamos del problema del policía y demás. Tenés razón. Pero Menem tuvo su Chocobar, luego siguió la Alianza, que tuvo su Prieque, que era el caso del recorte del 13% de las jubilaciones, luego el mencionado caso Badaro, y hoy Macri tiene el caso Blanco. Ahora, los jubilados, tal cual lo señalas, en todo este proceso cada vez están peor. Este año los haberes de los 6 millones de jubilados, e incluyo los discapacitados, perdieron respecto a la inflación alrededor de 25 puntos. Sí, un piso de 18, cuanto menos. Claro, no, porque a eso hay que sumarle los 5 puntos del factor empalme. Y por otra parte... O sea, del arrastre del último trimestre del año pasado. Que nunca se pagó. Por lo cual están entre 24, 25, porque inclusive la inflación de la canasta del jubilado es un poquito más alta, nos da 3 puntos más que los 44, 43 básicamente puntos. por medicamentos y otras cuestiones, ¿verdad? Y más que medicamentos, que tuvieron un comportamiento de nivel general de inflación. Ah, mire usted. Sí tuvieron incrementos fabulosos otros artículos de farmacia, por ejemplo, que no se
entiende cómo quienes elaboran las políticas no los tienen presente. Por ejemplo, los protectores para incontinencias urinarias no patológicas, que son ese delgado hilo entre hacer una vida normal, común, integrada, o quedarse con una depresión en el fondo de la casa, aumentaron el 100% en el año. Y voy a otro ejemplo y dejo de contar porque podemos hacer un largo programa con esto. Las dentaduras que provee el PAM y otras obras sociales son más para mirar televisión que para comer. Por lo cual hay que usar un fijador para esas dentaduras, algún adhesivo. Usar eso sale 20 pesos por día, 15 pesos por día. Estoy hablando de cuestiones elementabilísimas y que no las tenemos en cuenta. De más está decir, Paulino, que una sal de bajo contenido en sodio sale 180 pesos. Sí, sí. Pero a su vez, como el sistema es bobo, o porque la industria farmacéutica alimenta la política, pagamos desde el sistema un losartán, una droga para la hipertensión, 1.800 pesos. Es decir, no tiene el jubilado 180 para la sal sin sodio, pero el sistema paga un medicamento 1.800 pesos. Hoy Rápido de Reflejos algunos salieron a plantear la idea de una reforma previsional porque entienden que, así como están las cosas, el Estado o seguirá haciendo esto o buscará algún atajo. Sí, ¿por qué no buscan cómo financiar el sistema? Porque este es el debate que está pendiente en Argentina. No una reforma estructural. Pero la reforma estructural, ¿por qué no se habla en serio? Porque la reforma estructural es ver cómo financiamos, cómo conseguimos la plata. Sí, o sea, cómo tenemos más aportantes por cada jubilado, 35% de trabajador no registrado o en negro aporta cero para él y para el sistema. Quienes trabajamos en blanco cobrábamos rubros en negro. Esto por un lado, que es la mitad del financiamiento. La otra mitad proviene de impuestos. Y el impuesto que más plata pone es el IVA, que es el más regresivo. Por lo cual, ¿qué hicieron los países? Fueron muy inteligentes, los nórdicos, los europeos. No, dijeron, el jubilado puede ser un fenomenal sujeto de consumo, porque tiene tiempo, dispone, no tiene las cargas horarias. Viaja, compra las cosas al nieto, al hijo. Exactamente. Turismo. Claro. Claro. Entonces, para que esto ocurra, ¿qué hay que hacerle? Ponerle salud en el cuerpo y plata en el bolsillo. Son las dos cosas que se le restan acá. Sí. Por lo cual, son caros para el Estado y a su vez no tienen calidad de vida. Yo estaba escuchando respecto al tratamiento del tema de los barras bravas, que hay varias sesiones y demás. La reforma que se hizo a la Seguridad Social el 27 de diciembre de 2017, que terminó a los piedrazos, ronderazos, balas, etc. Con un prófugo todavía que es el del mortero, Sebastián Romero, digamos. Así es. Bueno, está prófugo todavía, pasó un año. Así es. Duró un día, se hizo en un día, en una reunión de comisión que solo hubo pugilato y ninguna idea, y se pretende con eso cambiar la seguridad social. La historia del parche tan recurrente. Eugenio, gracias. No, a ustedes. Es uno de los temas del día, sin duda, así que muy generoso por haberse hecho un espacio y estar acá.